Hola a todos, bienvenidos, feliz día, feliz tarde en este nuevo episodio de Fully Kids. Hoy tengo una invitada muy cercana al corazón, María Adelaida Uribe. Ella es psicóloga en su pregrado de la San Buenaventura y además hizo pues una especialización en neurodesarrollo y aprendizaje que lo hizo en el CES. María es una psicóloga con la que he tenido el placer de compartir muchos pacientes en una combinación, en un complemento muy hermoso, y estoy muy feliz de que esté aquí hoy con nosotros. María, bienvenida. Manu, muchas gracias por esta invitación. Feliz de poderla aceptar y compartir este ratico contigo, haciendo una cosa que nos gusta mucho, que es trabajar para pensar en los niños y en cómo ayudarle a los papás. Así es, demasiado importante. Esa es nuestra intención y nuestro propósito en este podcast. Y hoy queremos compartir con ustedes un tema que es para mí clave. Y es los padres sobreprotectores, ¿cierto? Porque es de una línea, yo creo, María, que muy delgadita y que todos queremos hacerlo desde nuestra mejor intención, con todo nuestro amor, pero que a veces puede tergiversarse mucho desde la información, desde el automatismo y el instinto. Entonces, bueno, qué rico poder compartir con ustedes este tema y que podamos tener como padres, pues como esta pequeño ratico de formación que nos sirva para la crianza de nuestros hijos, que es lo más importante en nuestras vidas. María, empecemos por compartir un poquito como la diferencia entre padres protectores, que seremos todos, y los padres sobreprotectores. ¿Qué nos hace ahí como esa gran diferencia? Bueno, mira, para empezar, digamos que todos los papás en el momento en que nos convertimos obviamente en padres, se nos activa como un instinto de proteger nuestros hijos. Es ese deseo particular de cuidar física, emocional y psicológicamente nuestros chiquitos. Entonces, yo siempre les digo a los papás, pues si los papás no somos quienes cuidamos y protegemos nuestros hijos, entonces, ¿quién? Ujú. Sin embargo, hay una línea fina, delgada, casi que invisible entre la protección y la sobreprotección. Y esa sobreprotección es cuando te das, como quien dice, cuenta de que estás pasada de rosca, como le digo yo a los papás, te pasaste 2 pueblos en ese cuidado, en esa protección, en ese deseo de estar hipervigilante de todo lo que le sucede a tus hijos. Ujú. Porque estos papás generalmente lo que están tratando de hacer es evitar situaciones que son dolorosas, que son angustiosas, que son conflictivas y hacen como una especie como de sondeo permanente de cómo se están sintiendo y cómo se están comportando sus chiquitos. Ujú. Esto hace también que muchas veces excusen el comportamiento inadecuado de sus hijos. Los niños se portan mal y son papás que terminan siendo muy permisivos porque quieren sobreprotegerlos, porque no los quieren regañar, porque no quieren que otras personas interfieran en la crianza de sus chiquitos y les cuesta mucho poner los límites. Digamos que son esas 3 características como las más llamativas. Son papás muy ansiosos, Ujú. papás generalmente muy controladores, papás que quieren tener todas las variables del ambiente absolutamente, sí, controladas para sentirse ellos seguros y poder proveer seguridad a sus hijos. Entonces, finalmente esto termina afectando la dinámica familiar y termina afectando a los chiquitos. Generalmente no consultan por eso. Claro, O sea, ellos no llegan diciendo, ve, tengo un problema, soy un papá muy sobreprotector, total. sino que durante la consulta nos damos cuenta que tienen esta dificultad. Total. Y me parece súper valioso y súper difícil porque finalmente normalizamos, digamos que se vuelve lo común para ellos, lo natural y lo automático, entonces es muy difícil saber cuándo me pasé y cuándo no, como dices tú. Y ahí pues yo creo que de eso se trata este ratico, de poder compartir esos puntos. Y ahorita que decías como en esa necesidad de justificar los papás y de yo creo que de que no se sientan mal, y de realmente la importancia que a veces los niños sepan pues como las consecuencias, los resultados y todo lo que ocurre después de eso, porque después con qué herramientas lo vamos a hacer. María, repítenos como un poquito ordenado cuáles son esas características, esos comportamientos de un papá sobreprotector, para que las tengamos así como que Entonces, chuliemos o no. chuliemos o no. Ujú. Entonces son papás, por un lado, generalmente con un temperamento de base muy Ok. ansioso, papás muy controladores del ambiente, Ujú. papás que excusan el comportamiento inadecuado de sus hijos de manera casi que constante,
les cuesta mucho poner las rutinas, los límites, las normas, Ujú. porque digamos que no quieren incomodar a sus hijos y son papás también que se les dificulta mucho encontrar el balance y el equilibrio entre el control y la libertad que ese chiquito necesita Ujú. para tomar decisiones, para asumir responsabilidades, para sentir culpa, para sentir vergüenza por su comportamiento, porque, mejor dicho, no quieren que estos chiquitos sufran ningún tipo de incomodidad, no les permiten sentir ningún tipo de frustración. Total, o sea, los meten en una burbujita donde nada puede estar mal y eso no es la vida finalmente, o sea, así no funciona. Entonces, me parece gravísimo ese punto. María, ¿qué podríamos hablar sobre qué consecuencias, cuáles son los efectos que tiene tener estos comportamientos, pues como, o actitudes como padres en estos niños? Porque sé que eso es súper amplio y mejor dicho, cuéntanos sobre eso. Mira, por lo general, las consecuencias que esto trae en los chiquitos es que generan ellos un miedo excesivo. Ujú, Son niños muy inseguros, son niños que no confían plenamente, por ejemplo, en unos adultos distintos a sus padres. ujú, Entonces les cuesta confiar mucho en adultos como sus profesoras en un inicio en el colegio, les cuesta confiar en otros pares, que son pues relaciones interpersonales que son básicas para su desarrollo social, tienen una falta de autonomía para desarrollar cosas que a su edad y por su momento evolutivo ya deberían estar haciendo. Entonces son niños que cuando llegan al colegio, por ejemplo, otros niños ya hacen un montón de cosas y estos chiquitos no lo saben hacer porque en su casa les hacen todo. Son niños que tienen generalmente una autoestima muy bajita, no conocen realmente muy bien ni sus gustos, ni sus preferencias, ni sus necesidades, no reconocen mucho la parte emocional porque siempre hay alguien que les está diciendo cómo sentirse, qué deben estar haciendo, qué se puede, qué no deben estar haciendo y no se enfrentan a esto. Y además sienten que necesitan la aprobación constante de un adulto para sentirse bien, para sentir que agradan a esta persona representativa, que generalmente son figuras muy importantes para ellos, figuras de apego, como en este caso sus papás. Se les dificulta mucho enfrentar problemas, no resuelven, tienen un conflicto en el colegio y no saben cómo resolverlo, ni con el profesor, ni con los compañeros, ni no saben, no tienen herramientas porque no lo han vivido y no lo han experimentado. Y les cuesta mucho también el hecho de asumir riesgos y retos, porque no se quieren enfrentar al error, no se quieren enfrentar al fracaso, entonces o lo abandonan muy rápidamente o ni siquiera lo intentan. Esas características son pues muy visibles, sobre todo en los niños en etapa como inicial, en la infancia. eso me parece tesísimo, María, porque pues finalmente terminamos haciéndole mal a alguien que lo que estamos queriendo es como proteger y cuidar y terminamos es como enfrentándolos a una situación súper compleja de enfrentarse a la vida tal cual como es. Generalmente entonces uno se podría dar cuenta que fue sobreprotector y como tú dices, casi nadie consulta por eso porque desde el reconocimiento, o sea, ¿quién reconoce que es sobreprotector si cree que lo está haciendo antes de la mejor manera? Y podría pensar en su inconsciente además y consciente que es lo mejor, pues es que lo está haciendo antes supremamente Claro, bien, total. Entonces, claro, claro. cuando vemos esas conductas, María, podríamos decir que ya es tarde, porque finalmente lo vemos después de que eso ya se formó, pues, o que la conducta ya hizo un resultado en este niño. Eso podría hacer que nos demos cuenta tarde y habría forma de recuperarlo o qué podemos decir sobre De eso. revertirlo. Exacto. Sí, como de revertirlo. Mira qué importante tu pregunta. Eh, digamos, parte de la magia que hay en nuestro trabajo, los que trabajamos con chiquitos, yo les digo a los papás, es que con los niños casi todo se puede. Los niños son mágicos. Claro. Por el nivel de plasticidad cerebral que ellos tienen, esta capacidad de neurológica que ellos tienen, obviamente al cerebro le queda mucho más fácil asimilar que acomodar. Ujú. Es decir, es más fácil aprender que desaprender. Ok. Si yo llevo mucho tiempo con un estilo disciplinario como niña recibiendo información de una manera, pues no va a ser tan fácil de la noche a la mañana que mis papás cambien un estilo parental y me la pille al otro día. Pero con el tiempo y con constancia, cuando llegan a consulta a los papás, yo les digo, venga, necesitamos trabajar en la autonomía, hay que soltar este chiquito en estas cosas,
no sobrevuelen encima de este niño como un helicóptero todo el tiempo, denle espacio, vamos a organizar como una especie como de ruta de trabajo, de cuáles son las áreas donde tenemos que empezar a intervenir para no soltarlos del todo de una vez y para que los papás no se asusten tampoco. Lo empezamos a hacer como les digo yo, baby steps. Entonces hacemos de a poquitos una ruta de trabajo para que los niños ganen confianza, pero los papás también, porque los papás están haciendo un proceso de reaprender. Claro. Ellos vienen haciendo un trabajo de una manera y tienen que acomodarse a tener un estilo de acercamiento distinto, entonces les cuesta, pero nunca es tarde, jamás, Total. nunca es Y me tarde. parece divino porque sí, pues digamos que como adultos todo el tiempo también estamos aprendiendo y desaprendiendo, que nos cuesta muchísimo, pero aprovechar esa neuroplasticidad de estos niños en donde uno puede programar y reprogramar de manera pues mucho más fácil, ¿cómo no? Pues como aprovecharla y tenerla ahí. María, ¿cómo podríamos entonces? A los papás, Dime. te iba a decir, no, te iba a decir algo que yo pues a veces lo pienso incluso como mamá, es que uno como mamá no quisiera que a un hijo ni siquiera se le pare un mosco encima, Total. pero resulta que nuestros hijos salen de la casa y están expuestos a un millón de cosas, a que un niño le diga cosas malucas, a que el profesor no le pare bolas, a que se le quede la tarea y le tengan que poner el uno, a que se le dañen los juguetes, pues tantas cosas que nosotros no le podemos solucionar ni evitar permanentemente, que lo que necesitamos es enfrentarlos a esas situaciones para que cuando no estemos presentes, ellos sean capaces de solucionarlo por sus propios medios. Total, sí, supremamente verdad. ¿Cómo podríamos, María, entonces evitar como llegar a esto, pues ya sabiendo que esto va a tener una repercusión no benéfica para nuestros hijos y ninguno de nosotros quisiera que eso pasara? ¿Cómo podríamos evitarlo? Mira, hay una cosa bien bonita y a veces lo menciono con los papás en consulta y yo empiezo como por esta frase. Yo les digo, vean, piensen qué hacían los papás de la generación nuestra, Ujú, por lo menos en la mía, que ustedes sintieran que estaba muy bien hecho. ujú. Y yo, tal vez de los recuerdos que yo tengo de la época de los padres de mi generación, es que a pesar de que seguramente cometieron muchos errores, hacían dos cosas muy bien hechas. Y es que trataban de criar sus hijos sin miedo y sin culpa. Ujú. Y eso los liberaba mucho para poder como aplicar con más tranquilidad la cotidianidad del día a día. Claro. Entonces, en este momento, por ejemplo, muchas mamás que trabajamos, que no estamos todo el tiempo en casa, que estamos por fuera del hogar, llegamos muchas veces con la sensación como de sentirnos muy culpables por no estar todo el tiempo presentes y eso hace que, por ejemplo, la sobreprotección muchas veces crezca, Ujú. ¿cierto? Porque necesitamos empezar a cubrir como todos esos espacios donde no estuvimos. Entonces, dejarles, por ejemplo, a los niños permitir que se equivoquen, Ujú. que aprendan de los errores y que equivocarse hace parte del ser humano y que los papás también nos equivocamos y que cuando nos equivocamos pedimos disculpas porque no somos infalibles, porque los papás también metemos la pata. Esa es una forma, por ejemplo, de no sobreprotegerlos, Ujú. de que pongan la cara, de que pidan disculpas, de que enmienden lo que acabó de suceder, de que de alguna manera reparen la situación que acabaron digamos, sí, de enfrentar, Ujú. ¿cierto? Se portaron mal. Entonces, que vayan y reparen lo que acabó de suceder. Total. Este tipo de problemas genera un estilo de afrontamiento que es muy positivo para ellos. Fomentar esa responsabilidad. Por ejemplo, si tú le enseñas a un niño a que sea puntual para levantarse para el colegio y que hay que levantarse porque el bus llega a las 7. Si la mamá constantemente, porque le da angustia, porque si el bus no llega, entonces no desayunó, entonces la tarea y termina llevando siempre el niño al colegio, porque ese niño tendría que aprender a levantarse temprano. Total. Si ese chiquito sabe que la tarea llega empacada, que la mamá sale así sea en pijama a llevarlo al colegio, que si se le queda la cartelera, la mamá igual se la lleva. O sea, ese niño no se convierte en un adulto responsable a futuro. Ujú. Por ejemplo, Total. otra cosa, celebrar los logros, pero celebrar los fracasos también. ¿Cómo celebra un fracaso? Pues uno revisa también el proceso. Estudiaste, sí, estudiaste mucho, sí, no sacaste una buena nota, no pasa nada. Ven, revisemos qué pasó. Ujú. De pronto el tema estaba difícil,
de pronto las preguntas estaban complicadas, pero aplaudo que estuviste estudiando el fin de semana, la próxima vez te puede ir mejor, si pierdes una nota no es el fin del mundo, si se pierde una materia no se acabó el mundo, vamos a mirar qué pasos hay que hacer para tratar de solucionar. Total. Otra cosa, enseñarles a hacerse cargo de sus situaciones, obviamente teniendo en cuenta su edad y sus capacidades, pero uno no puede pretender darle libertad a un niño de 11 años con las libertades de niño de 11 años, pero con las responsabilidades y asumiendo cosas como si tuviera 4, ¿cierto? Entonces, la libertad va de mano de la responsabilidad y eso hace que sean autónomos, que se encarguen de sus cosas, de pequeñas tareas del hogar, que hacen parte de una comunidad que se llama su casa, ¿cierto? Y estar en su casa implica ayudar con pequeñas tareas como llevar los platos de la mesa a la cocina, encargarme de recoger mi ropa, encargarme de revisar qué traje en el morral, encargarme de que si no empaqué esa tarea mañana no llega. Tuve un problema con un compañero, pues le cuento a mis papás, pero mis papás me pueden dar ideas, pero soy yo quien llega el otro día al colegio a tratar de solucionar eso o con mi compañero, y si no puedo, ¿qué hago? Con el director de grupo. Pero si entramos a solucionar eso todo el tiempo directamente los adultos, los niños no tienen esos recursos simplemente porque no los han podido aprender. Es una manera muy, voy a decirlo como lo pienso, no permitir esto es una manera muy agresiva de exponer los niños a la realidad, Total. ¿cierto? Porque ellos afuera se encuentran con una leonera muy horrible y resulta que es que literal es una leonera y resulta que el problema no es del niño, el problema es que en su casa esto no lo ha podido vivir y cuando ya estamos viendo es un adolescente o un adulto joven que no ha tenido estas herramientas ni este background como cognitivo y emocional y se les vuelve un mundo. Entonces vienen las depresiones, vienen esos bajonazos emocionales tan terribles y tan tremendos porque no tienen callito. Yo les digo a los papás, es que los niños tienen que tener como un poquito de calle y callo. Total. Un par de raspones no hacen falta, Total. ¿cierto? Es decir, los niños deben confiar en que estamos para ellos, para ayudarles y soportarlos de alguna manera cuando el peligro es muy inminente, pero también que están listos acorde a su edad para ir enfrentando las diversas batallas que ellos tienen que ir librando en el día a día. Total, total, me parece súper valioso y me parece súper lindo también como lo cuentas como tan natural. O sea, es que como adultos lo haríamos, pero ¿por qué no ha de hacerlos con los niños? Pues de esa manera, explicándoles, pues creo que es una súper buena manera de ser, pues como de tener pedagogía con ellos también y de decirles si me equivoco, pido disculpas, si me equivoco, pues remiendo la situación, sí, o sea, como que así lo hacemos nosotros como adultos dentro de la madurez pues que deberíamos tener y cómo funcionamos en el día a día con nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo no formarlos ante eso? Exactamente. Y después, cuando nos damos cuenta, vemos unos adultos absolutamente dependientes Ujú, emocionalmente, con una necesidad de aprobación altísima, entendiendo que la necesidad de aprobación es inherente al ser humano. ujú, Es decir, a todos los seres humanos nos gusta que las personas que son significativas para nosotros nos aprueben, ujú. pero esa necesidad permanente, mira que hay niños, por ejemplo, no sé si, yo creo que todos hemos oído de pronto alguna situación con algún chiquito que se para cada rato a donde la profesora y le dice, profe, voy bien, Claro, profe, ¿cómo voy? total. Me está quedando ¿Te lindo. Pues, gusta? o los hijos nos preguntan, ¿te gusta? Ajá, total, Entonces, digamos que la respuesta inicial de un adulto puede ser, ay, te está quedando hermoso, te está quedando precioso, eres la que mejor pinta del salón. total, Pues, y la idea sería decirle mejor, ¿cómo crees que te está quedando? claro, Tú eres la que lo está pintando, ¿cómo crees que vas? ¿Cierto? Para que ese chiquito o esa chiquita pueda decir, ve, yo creo que voy muy bien, total. o no, yo creo que me está faltando colorear aquí, o Mm, creo que estoy perdida en la actividad. Y no quiere decir que el adulto esté ajeno a las situaciones que están pasando con su chiquito, ujú. pero que no esté sobrevolando permanentemente, solucionando todo lo que les pasa a los niños durante el día. ¿Sabes qué pasa también? A veces estos papás cometen el error de
como problematizar todas las conductas. Y eso también acarrea un peso en los hombros de los niños muy terrible, porque los papás empiezan como a rumiar ideas, porque son generalmente ansiosos, de si el niño está bien, estará triste, está aburrido, llegó triste del colegio, no la pasó bien, hoy nadie le habló, se habrá comido, si se tomó la lonchera, o sea, son papás como, sí, como que están en estado de hiperalerta permanentemente, y los niños tienen, como cualquier ser humano, días buenos, días malos, días regulares, momentos donde juegan con los amigos, momentos donde no juegan con los amigos porque pelearon con los amigos, ¿cierto? Entonces, como que la vida no es absolutamente una maravilla porque son niños. Total. Tienen días buenos y días malos como cualquiera. Así es, total, total. María, y quiero acá preguntarte una cosa que me surge ahorita y es, digamos que listo, tenemos una gran responsabilidad los papás, ya nos das un montón de tips, pero en todas estas personas que en el mundo de hoy estamos pues mamás trabajadoras, mil pendientes, mil cosas sociales, entonces los niños también están muy expuestos a tener cuidadores, niñeras, los abuelos, los tíos, como muchas personas de una manera afectiva muchísimo, también muy amplia, afortunadamente, pero ¿cómo hacer para regular ese balance entre que los papás seamos coherentes como con esa forma de criar y la protección en este caso, pero también como con los abuelos, con los tíos, con los cuidadores, porque claro, como no son tampoco de manera directa, ellos sí tienden a hacer, y es típico el comentario de los abuelos de, yo no voy a criar, yo voy a malcriar, ¿cierto? Entonces como que uno arranca ahí como, y ahí cómo hacemos ese balance, ¿qué nos recomiendas como para esas personas que están cercanas en nuestro círculo? ¿Qué les podríamos decir o cómo les podríamos como inducir a esto? Mira, esa pregunta también es divina. Resulta que hay muchos tipos de abuelos. Mira, hay abuelos que son los típicos abuelos que, como tú dices, dicen, a mí no me ponga aquí a dar órdenes y no me vaya a pedir que yo aquí le diga que no se coma la galleta a la hora que no es porque se la voy a dar. Y te lo dicen de frente, Total. ¿cierto? Esos abuelos generalmente son los abuelos que se pueden dar el gusto de cumplir el rol de abuelos. Es que estos abuelos ya criaron sus hijos. Total. O sea, estos abuelos, es más, uno como hijo ve a la mamá de uno y dice, pero si mi mamá no me dejaba hacer esto, ¿qué está haciendo con su nieto dejándolo brincar en las camas? Pues, por decir algo. O jugando con una porcelana cuando a mí me hubieran matado donde hubiera jugado con la porcelana de la sala. Total. Entonces, estos abuelos, digamos que emocionalmente se liberaron de esa carga, se liberaron de esa responsabilidad y son unos abuelos, como diría yo, los abuelos de fin de semana. Los abuelos cuando uno se va al fin de semana a pasar el sábado, el domingo, y son esos abuelos que se dan esos lujitos, se dan esos gusticos. En ese orden de ideas, yo generalmente les digo a los papás, miren, en presencia suya, usted sigue mandando, los papás son ustedes, Total. ¿cierto? Y a no ser que sea una cosa pues muy extrema, pues no regañe a estos pobres abuelos que lo que están haciendo es contemplar, porque este chiquito sabe que es una cosa muy esporádica, que es una situación que solo pasa en casa de los abuelos, pasa los sábados, pero el hombre vuelve al redil el lunes porque sabe que en la casa generalmente la rutina es otra. Cambia, total. Pero claro, cambia, pero hay otro tipo de abuelos que son abuelos cuidadores, que son los abuelos que viven, por ejemplo, en la casa de sus nietos, o que, por ejemplo, los nietos pasan mucho tiempo en la casa de sus abuelos porque no sé, los papás trabajan, entonces los abuelos los recogen en la guardería, los recogen en el colegio, están con ellos. A estos abuelos sí hay que tratar de incluirlos un poquito más en este asunto. Claro. Y decirles, bueno, a ver, ustedes son una ficha indispensable en este rompecabezas, está bien que sean contemplones, está bien que sean, digamos, un poquito más alcahuetas, pero revisemos que hay algunas cosas en donde no se le hace un bien a un niño cuando interfieren de manera directa y desautorizan los papás, incluso en frente de los niños. Entonces, digamos que dependiendo de qué estilo de abuelos estemos hablando, tienes razón. podríamos hacer una diferencia. Total, sí, total. Sí, porque depende mucho del tiempo que pasen o no, porque es que también como castrar esos abuelos que están haciendo lo que no hicieron con nosotros como hijos, que sí están haciendo con ellos desde el amor, y también esos amores de abuelos son muy distintos, pero sí creo que cambia ahí. María, para terminar y como última pregunta,
así como en el universo existen polaridades, ¿cierto? Están los papás sobreprotectores, pero digamos que en este mundo de hoy, en donde los papás estamos supremamente enfocados en nuestras labores, en nuestros trabajos, en nuestro mundo social, en un montón de cosas, también vemos papás que son completamente del otro lado, ¿cierto? Laxos, digamos, cambiando un poquito el tema de la protección como tal, porque siempre protegeremos, pero ya demasiado sin límites, ya como que no hay reglas, ya como que no hay todo eso. ¿Cómo podemos llegar? O sea, es más común el sobreprotector o el laxo total, y cómo tener ese punto medio, ese punto de equilibrio. Mira, cuando hablamos de estilos parentales, digamos que hay tres grupos, ¿cierto? Para que uno más o menos pueda como tratar de decir, ve, yo más o menos pertenezco a este. Están los papás que son sobreprotectores y tienden a ser más laxos Ok. porque precisamente, como te decía, les cuesta mucho como poner los límites. Les cuesta porque quieren proteger y no quieren que le pase como nada malo a este chiquito. Entonces, que no sufra, no se responsabilice, no enfrente, yo le resuelvo. Entonces, su estilo tiende a ser más permisivo, ¿sí? Por el otro lado, en el otro extremo, en la otra orilla, están los papás que son, digamos, más autoritarios. Son papás que navegan más como en las aguas de la firmeza, pero se les va un poquito la mano también porque suelen ser menos empáticos, suelen ser unos papás como bruscos, por así definirlo, de alguna manera ponerle un calificativo, y de alguna manera les cuesta a veces entender que estos chiquitos también están pasando por un periodo de desarrollo y que todo tiene sus etapas y que además hay que tratarlos con firmeza, pero con mucha empatía. ¿Por qué? Porque un chiquito merece el mismo respeto que merece cualquier adulto, obviamente, Claro. y que merece empatía porque está en un proceso de formación. Y están los del medio, que es el ideal, es el estilo democrático, que no tiene nada que ver con la democracia y que el niño pues decida qué es lo que quiere hacer, sino que el estilo democrático es un papá que está en capacidad de alternar entre la dulzura y la firmeza, Ok. porque yo no tengo que escoger uno de los dos. Yo puedo ser muy firme, muy, digamos, cuidadosa en los límites que tengo que poner, pero puedo ser dulce y empática a la hora de transmitírselo a los hijos, ¿cierto? Entonces, digamos que ese sería el estilo parental ideal. Total. Ese punto medio que tú me decías ahora, ¿cómo será que uno hace el balance y la receta pues maravillosa entre hasta dónde lo cuido y hasta dónde le exijo? Total. Ese es el punto medio. Total, y creo que para llegar a ese punto ideal, pues también es como conocernos, ver cuál es nuestra forma, cuál es nuestra personalidad, como hablabas ahorita, como que muchas veces esa sobreprotección viene es de la personalidad de los papás. Entonces yo creo que nos ponen ahí en un gran reto de veámonos y observémonos como papás, y desde ahí pues vemos qué relación y qué vínculo generamos con ellos para poder adquirir ese punto medio, ese punto de balance que es el ideal para ellos, tanto en la vida como para su futuro, para no tener que llegar a estos puntos donde después decimos nos equivocamos mal y ahora estamos enfrentándonos a un adolescente complicadísimo o con dificultades pues que uno no quisiera, porque ahí sí que van a sufrir nuestros hijos, ¿cierto? Exactamente. Total. Sí, eso tiene mucho que ver con el temperamento y la personalidad de cada papá. Y sabes que también yo he encontrado durante las consultas que a veces son comportamientos que los padres replican porque los hicieron con ellos, ¿cierto? O sea, a mí me criaron así, ¿cierto? Y por otro lado, encontramos papás que dicen, conmigo fueron terribles, yo no quiero que mis hijos sufran lo que sufrí yo, entonces me paso para el otro Claro. lado, totalmente para el Total. otro lado, y entonces cometo este tipo de errores, Total. ¿cierto? También. Así es. Ay, no, María, mejor dicho, este tema estuvo maravilloso. Yo te agradezco en el alma por habernos pues como dado estos grandes tips y esta información que uno a veces la pasa como mejor dicho, ni siquiera la tiene en su cabeza, y creo que es muy valioso por el bien de ellos, como sentarse a pensar como qué tipo de papá soy, y que eso nos invite como a trabajar en nosotros para poder entregarles lo mejor pues a ellos que son una parte tan importante de nuestra vida. María, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Algo más que nos quieras compartir para cerrar? No, yo creo que está muy bien así. Yo simplemente cerraría diciendo que, pues, obviamente, proteger nuestros hijos es maravilloso. El amor en exceso
jamás será dañino. Los besos, los abrazos, los mimos, las caricias. Los niños deben sentirse amados, valorados en su entorno por su papá y su mamá, que son pues las personas más importantes para ellos, pero no podemos perder el norte y saber que tenemos que permitirles saborear los logros, pero también los fracasos para que realmente cumplamos nuestro cometido, que es que sean seres independientes y sean capaces de funcionar sin nosotros, Total. ¿cierto? Ese es el ideal. Así es, total. Sí, qué importante y qué bonito. Yo meto aquí una cucharada y es también como lo importante como padres de que a veces no tengamos que acudir a una ayuda, a una intervención de un profesional como tú, especialista en niños y adolescentes, que además eres mamá de un niño adolescente de 15 años, que yo creo que eso pues le da mucho valor y tantas personas que hay en nuestra disponibilidad para apoyarnos. Como qué rico que esto también pudiera ser preventivo, qué rico una conversadita de vez en cuando con una persona que desde afuera pueda ver la manera en cómo lo estamos haciendo, nos pueda retroalimentar, que tenga formación y como autoridad en enseñarnos y mostrarnos este camino, porque como hemos hablado en podcast también anteriores, María, es que nadie nos formó para esto es un gran reto de todos los días y qué rico poder tener como el anticiparnos y ponernos a, digamos, permitirnos como toda la disponibilidad de información que hay hoy en día. Entonces, bueno, es una gran invitación. Mil y mil gracias por este ratico. Yo creo que le va a servir un montón a nuestros papás y a las personas que nos escuchan hoy y hasta que nos volvamos a encontrar. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.